Fue secuestrada por error, pero lo más inesperado no fue su encierro, sino lo que terminó sintiendo por su captor. Una historia donde el amor nace en la oscuridad y ya no hay vuelta atrás. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete al canal. Ustedes son quienes nos inspiran y nos motivan a seguir creando cada relato con el corazón. Isabela no recordaba exactamente el momento en que todo se volvió oscuridad. Solo una ráfaga de gritos, frenos chirriando y el aroma metálico del miedo impregnando el aire. Despertó aturdida, con una venda cubriéndole los ojos y un zumbido constante en los oídos. Su cuerpo, débil y adolorido, se encontraba sobre una superficie dura, y la presión en sus muñecas revelaba que estaba atada. El pánico se apoderó de ella antes siquiera de intentar gritar. La voz masculina que escuchó poco después fue seca, cortante, pero no gritaba. «No era contigo», murmuró con fastidio, como si su presencia fuera un error que complicaba sus planos. Pero no la soltó. Durante horas, solo hubo silencio y pasos lejanos. Isabela no entendía por qué estaba allí, quién era él, ni qué querían de ella. Cada minuto transcurrido en esa habitación oscura se estiraba como una eternidad, angustiante, alimentando su desespero. Cuando por fin le quitaron la venda, la luz tenue le permitió ver un rostro endurecido por la rabia, de ojos intensos y mandíbula marcada. Santiago. Un nombre que le sería arrojado como una sentencia. «No intentes nada estúpido», dijo él, mientras la observaba con una mezcla extraña de irritación y desconcierto. No parecía un criminal desorganizado, pero tampoco era un salvador. Era meticuloso, silencioso, con una frialdad que la hacía temblar más que el propio encierro. En algún rincón de su mente, Isabela se aferraba a la idea de que la soltarían pronto, que todo era un malentendido. Sin embargo, los días pasaban. No había amenazas directas ni abuso físico, pero la tensión era constante. Santiago no hablaba mucho, pero la vigilaba con atención. Cada gesto suyo era registrado, cada mirada analizada. Era como vivir dentro de una celda invisible, donde el verdadero encierro era el miedo, no las paredes. Isabela comenzó a notar los matices. Él nunca la tocaba, pero le dejaba comida caliente. Le ofrecía una manta cuando tenía frío y evitaba mirarla cuando se cambiaba de ropa. Detalles insignificantes, pero suficientes para sembrar una confusión peligrosa. ¿Era su captor? ¿O su protector? La línea comenzaba a desdibujarse. A veces, Santiago se sentaba cerca y le hablaba del mundo exterior, de sus pensamientos, de los errores que lo habían llevado a ese punto. Nunca se disculpaba, nunca pedía perdón, pero en sus palabras había un peso, una oscuridad que Isabela empezaba a reconocer. En un momento de debilidad, lo enfrentó. «¿Por qué no simplemente me dejas ir?» Santiago no respondió de inmediato. Se limitó a clavar sus ojos en los de ella con una intensidad que heló su sangre. «Porque no puedo», dijo, antes de marcharse. Y esa noche, por primera vez, Isabela lloró. No de miedo, sino de confusión. Algo dentro de ella empezaba a cambiar. Y lo más aterrador era que no sabía si quería luchar contra eso. Los días dejaron de tener sentido dentro de aquel encierro. No había relojes, no había ventanas. Solo la tenue luz artificial y los pasos calculados de Santiago marcaban el paso del tiempo. Isabela ya no preguntaba cuándo sería liberada. Había comprendido que esa respuesta no llegaría. Su cuerpo se había adaptado, pero su mente se debatía entre la razón y un sentimiento inexplicable que comenzaba a crecer. Lo observaba desde el rincón de la habitación, intentando descifrarlo. ¿Qué lo mantenía tan distante y al mismo tiempo tan presente? Él era una contradicción andante. A veces parecía querer protegerla de sí mismo, como si luchara con una parte de él que no podía controlar.
En otras ocasiones la trataba con una frialdad que la dejaba helada. Pero había momentos fugaces, casi imperceptibles, en los que Isabela veía algo más en sus ojos, una tristeza antigua, una culpa enterrada. Una noche, el generador se apagó brevemente. La oscuridad invadió el lugar como una sombra viva. Isabela gritó, no por miedo al apagón, sino por el pánico de no saber qué vendría después. Sintió sus pasos apresurados, la puerta abriéndose, de golpe y sus brazos envolviéndola con fuerza, con urgencia. «Tranquila, ya pasó», murmuró él, por primera vez con una voz que no contenía órdenes ni amenazas, solo consuelo. Ella temblaba, y él no la soltó. Se quedaron así durante minutos, en un abrazo que ninguno de los dos quiso romper. Cuando volvió la luz, Santiago retrocedió como si hubiera cometido un crimen. «No te confundas», dijo, secamente, antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Pero era tarde. Isabela no podía ignorar el calor de ese abrazo, ni la forma en que su corazón había latido más fuerte. Aquella noche no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose cómo algo tan equivocado podía sentirse tan humano. A la mañana siguiente, él entró con una taza de café. No dijo nada. Se la dejó sobre la mesa y se sentó frente a ella, observándola. El silencio era denso, pero no incómodo. Isabela rompió la barrera. «¿Quién eras antes de esto?», Santiago tardó en responder. «Alguien que ya no existe», murmuró. Y entonces, como si esa simple pregunta hubiera abierto una grieta, comenzó a hablar. Le contó de su infancia rota, de una traición que lo convirtió en lo que era, de una pérdida que nunca pudo superar. No justificaba su acto, no buscaba compasión, pero sus palabras calaban hondo. Isabela no sentía lástima, sentía conexión, y eso la aterraba más que cualquier encierro, porque por primera vez entendía que lo que la mantenía allí no eran solo los cerrojos, era él, y lo que empezaba a sentir por él. El encierro ya no era un tormento constante. Isabela comenzó a adaptarse a una rutina que, aunque anormal, había adquirido cierta lógica emocional. Leía los mismos libros una y otra vez, memorizaba cada grieta de la pared y se encontraba esperando, aunque lo odiara admitir, los momentos en los que Santiago se sentaba frente a ella simplemente para conversar. Sus diálogos ya no eran interrogatorios ni advertencias. Ahora eran confesiones camufladas, silencios compartidos, miradas que decían más que 1000 palabras. Isabela se sorprendía a sí misma riendo en ciertas ocasiones, y cuando eso ocurría, Santiago se detenía a mirarla como si fuera una criatura de otro mundo. Había una lucha constante en él, mantener el control, no bajar la guardia, no permitir que lo que sentía se hiciera evidente. Pero ella lo percibía. Era como si cada gesto de ternura le costara a él una batalla interna que iba perdiendo lentamente. El clima dentro de la casa había cambiado. No era solo el calor de las miradas ni el roce accidental de las manos. Era algo más profundo, más peligroso. Santiago evitaba quedarse demasiado tiempo cerca, como si temiera el poder que Isabela ejercía sobre él sin siquiera intentarlo. Pero la verdad era que ella también temía. No por su vida, ya no. Temía por todo lo que él despertaba dentro de sí. En las noches, pensaba en su familia, en la libertad perdida, en la versión de sí misma que existía antes de este encierro, y luego lo pensaba a él, en sus silencios cargados, en su tormento evidente, en los momentos donde parecía más frágil que peligroso. ¿Era esto amor o era una ilusión creada por el encierro? ¿Una trampa emocional? Se decía a sí misma que era un efecto psicológico, pero su cuerpo la contradecía cada vez que él la miraba con ese fuego contenido en los ojos. Una tarde, mientras él arreglaba una puerta trabada, Isabela se atrevió a acercarse más de lo habitual. Le ofreció un vaso de agua y, sin saber bien por qué, lo tocó en el brazo. Santiago se tensó, sus ojos se clavaron en los de ella como
Un disparo silencioso, pero no la apartó. El contacto duró segundos, quizás menos, pero el efecto fue devastador. Esa noche, no durmieron. Había una electricidad invisible en el aire, una tensión que se podía cortar con el silencio. Cuando él entró en la habitación para apagar la luz, se quedó en la puerta, indeciso. Ella lo miró con el corazón latiendo desbocado. «¿Por qué me sigues mirando así?», susurró. Él no respondió. Caminó hacia ella, lentamente, como si cruzara una línea invisible. La tomó del rostro con suavidad y por primera vez la besó. No fue un beso violento ni impulsivo. Fue contenido, tembloroso, lleno de rabia reprimida y deseo acumulado. Cuando se separaron, Santiago se quedó en silencio unos segundos antes de decir, «Esto no debía pasar». Y se marchó, como un hombre al borde del abismo. Isabela pasó los días siguientes atrapada en un torbellino emocional. Ya no sabía si era prisionera de un criminal o de sus propios sentimientos. Su mente intentaba gritarle que todo aquello era peligroso, que estaba perdiendo la perspectiva, pero su cuerpo, su corazón, la empujaban hacia él como un imán imposible de resistir. Cada encuentro se volvía más íntimo, más cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Un día, mientras Santiago la observaba desde la cocina improvisada del lugar, Isabela se acercó y dijo con voz firme, «Podrías haberme dejado ir, pero no lo hiciste. ¿Por qué?». Santiago no la miró de inmediato. «Porque desde que entraste en mi vida no puedo dejar de pensar en ti», confesó con la voz quebrada. Y esa noche no hubo besos ni caricias, solo silencio y una mirada que dijo lo que ambos temían. Estaban perdiendo el control. Juntos. Una madrugada, la alarma del exterior sonó. Santiago se levantó de un salto y salió con el arma en la mano, dejando la puerta de la habitación entreabierta. Isabela dudó por un segundo. Podía escapar. Era su oportunidad. Sus piernas la llevaron hasta el umbral, y su corazón golpeaba como un tambor desbocado. Pero entonces lo escuchó gritar, no de furia, sino de dolor, un disparo, otro, y luego silencio. La sangre se le heló. Contra todo instinto, en lugar de correr, fue hacia él. Lo encontró en el suelo, herido en el hombro, respirando con dificultad. «¿Por qué no huiste?», preguntó entre dientes, con la sangre manchando su camisa. «Porque no podía», respondió ella, apretando la herida con las manos temblorosas. Ese momento marcó una línea irreversible. Isabela ya no era solo la cautiva, se había convertido en cómplice, y sabía que, al salvarlo, también estaba condenándose. Después del incidente, Santiago quedó más vulnerable, más humano. Pasaba días enteros en silencio, evitando que ella lo viera débil. Pero Isabela ya no pedía respuestas. Las encontraba en sus gestos, en su forma de mirar, en la manera en que permitía que ella lo cuidara. La relación entre ellos ya no se definía por cadenas ni encierros, era algo más complejo, más íntimo, más perturbador. Una noche, mientras él dormía, Isabela se acercó despacio, se sentó junto a su cama y le acarició el rostro. No había odio, no había miedo, solo una tristeza compartida. Lo besó suavemente, como quien acepta su destino, y en ese instante supo que ya no necesitaba una puerta abierta para irse, porque de alguna manera había elegido quedarse. El ambiente se volvió casi doméstico, pero con una tensión constante latente en cada rincón. Isabela ya no dormía con la puerta cerrada, no porque confiara completamente en Santiago, sino porque sentía que había dejado de ser una prisionera. La rutina entre ellos se volvía cada vez más parecida a la de una pareja atrapada en una burbuja extraña, lejos del mundo. Cocinaban juntos, hablaban por horas, y a veces el silencio compartido decía más que cualquier palabra. Santiago había bajado la guardia, ya no usaba su arma constantemente ni evitaba mirarla a los ojos, pero aún había sombras en su mirada. Isabela lo sentía, lo veía.
Algo dentro de él seguía luchando, y eso la mantenía alerta, porque el amor que sentía, si eso era amor, no había borrado el hecho de que él era el hombre que la había secuestrado, que la había apartado del mundo sin su consentimiento. Y sin embargo, ahí estaba ella, deseando que él no se alejara nunca más. Un día, mientras recogía unos papeles del suelo del cuarto de Santiago, Isabela encontró una carpeta vieja. No tenía nombre, no tenía fecha, pero al abrirla, lo que leyó la dejó paralizada. Había fotos de una mujer muy parecida a ella, cartas rotas, informes de seguimiento. Todo apuntaba a una obsesión. Santiago entró en la habitación en ese momento y la vio con el expediente en las manos. No dijo nada al principio. Solo la observó con una expresión que combinaba culpa, miedo y tristeza. Ella se llamaba Clara, murmuró, y la perdí por culpa de ellos. Me quitaron todo, y pensé que tú eras parte de eso. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Creíste que yo era ella? Él negó con la cabeza. No, pero al verte, me recordaste tanto que perdí el control. La verdad cayó como una bomba entre ellos. No fue un secuestro por dinero, fue una confusión emocional, una mezcla peligrosa de trauma, dolor y deseo. Y aún así, Isabela no se movió. No huyó. No gritó. Solo se sentó, con el expediente entre las manos, y miró al hombre que la había convertido en rehén de su pasado. El día en que Santiago abrió la puerta principal y la dejó entreabierta, Isabela comprendió que ya nada volvería a ser como antes. La libertad, esa palabra que había deseado con todas sus fuerzas durante las primeras semanas, ahora se presentaba como una amenaza. Podía irse. Podía cruzar el umbral, correr por el bosque y buscar ayuda. Nadie la detendría. Pero no lo hizo. Se quedó allí, de pie frente a la salida, con el corazón palpitando de confusión. Santiago la observaba desde la cocina, sin decir una sola palabra. No la presionaba, no la retenía. Solo la miraba como quien observa un castigo inevitable. Finalmente, ella cerró la puerta con lentitud, como quien acepta su destino. No fue un acto de debilidad, fue una elección, una decisión tan irracional como visceral. Había cruzado la línea, y lo sabía. Ya no se trataba de sobrevivir. Trataba de estar con él, incluso si eso significaba perderse a sí misma. En los días que siguieron, la relación entre ellos cambió de forma sutil pero definitiva. Santiago ya no intentaba justificarse, ya no hablaba de Clara, ni del pasado, ni de los errores que lo habían arrastrado a la oscuridad. Solo vivía el presente con ella. A veces la tocaba con delicadeza, como si temiera romperla. En otras ocasiones se volvía ausente, ensimismado en sus propios fantasmas. Pero Isabela ya no buscaba respuestas. Lo aceptaba tal como era, herido, complejo y peligrosamente adictivo. Comenzó a soñar con una vida fuera de aquellas paredes, pero no sin él. Una casa lejana, un nuevo nombre, un inicio falso. Lo pensaba, lo planeaba, y eso la aterraba. Porque lo que alguna vez fue cautiverio, ahora se había transformado en complicidad, y la línea entre víctima y amante se desdibujaba con cada caricia, con cada madrugada compartida, con cada silencio que ya no dolía. Una noche, mientras escuchaban la lluvia golpear el techo con fuerza, Isabela se sentó junto a él y preguntó algo que había evitado durante semanas. ¿Volverías a hacerlo? Santiago no la miró, solo suspiró. No lo sé. Tal vez, pero no contigo. Aquella respuesta no era reconfortante, pero sí honesta. Ella asintió. Lo entendía. Él no era un héroe, ni pretendía serlo. Era un hombre dañado, capaz de amar y de destruir en la misma medida. Y ella ya no era inocente.
Había aprendido a moverse entre las sombras, a callar su conciencia, a besar a su captor sin culpa. Cuando él tomó su mano esa noche, lo hizo sin cadenas. No había más promesas ni condiciones. Solo dos seres rotos encontrando consuelo en su mutua perdición. Y por primera vez, Isabela comprendió que ya no quería ser rescatada, porque su prisión ya no estaba afuera, sino dentro de sí misma. El mundo exterior comenzó a desvanecerse en la memoria de Isabela como un sueño borroso. Ya no pensaba en su vida anterior con la misma urgencia. Su familia, sus amigos, sus planes, todo parecía distante, como si hubiera pertenecido a otra persona. Cada día en esa casa se volvía una reafirmación silenciosa de su decisión. Santiago había dejado de encerrarla físicamente, pero ambos sabían que el vínculo que los unía era más poderoso que cualquier cerradura. Ella ya no hablaba de irse. Él ya no mencionaba dejarla libre. Habían alcanzado una especie de pacto tácito donde la dependencia era mutua. Pero algo cambió cuando Santiago, una tarde cualquiera, se mostró distraído, nervioso. Recibió una llamada, la primera que Isabela presenció desde su secuestro, y su rostro palideció al colgar. No dijo nada. Solo caminó hacia el cuarto, se encerró durante horas, y cuando salió, la miró como si supiera que el tiempo que les quedaba juntos estaba por acabarse. Esa noche, Santiago preparó la cena en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada evitaba encontrarse con la de ella. Isabela lo observaba con una mezcla de inquietud y ternura. Sabía que algo se avecinaba, pero no podía imaginar qué. Después de comer, él se sentó frente a ella y habló con una franqueza que la desarmó. «Vienen por mí. Alguien me delató. Tal vez fue uno de los que me deben, o alguien que se enteró de ti». El silencio se volvió insoportable. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, sintiendo como la angustia le comprimía el pecho. Santiago la miró por fin, con los ojos opacos de alguien que ya no espera salvación. «Tengo un plan, pero necesito que elijas. Puedes irte ahora. Esta vez de verdad. Hay dinero, un coche y una ruta. Nadie te seguirá. O puedes quedarte y correr el riesgo conmigo». Isabela lo miró como si el universo entero dependiera de esa elección, porque en el fondo ya sabía cuál sería su respuesta. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris las paredes de la casa, Isabela seguía sentada en la misma silla, sin haber dormido. Santiago dormía en el suelo, como solía hacerlo cuando no quería parecer invasivo. Ella lo observaba, con una ternura casi absurda para alguien que, en otras circunstancias, debería odiar. Pero el odio se había disipado hacía mucho tiempo. En su lugar, quedaban emociones complejas, contradictorias, imposibles de nombrar. Se levantó, caminó hasta su bolso escondido, el que había preparado semanas atrás con la idea de huir, y lo vació lentamente. Uno por uno, dejó caer los objetos al suelo. Ya no necesitaba ese plan de fuga. Ya no quería otro camino. Despertó a Santiago con un leve roce en el hombro. Él la miró confundido, como si no esperara verla aún allí. «Me quedo», susurró. «No por miedo, no por locura, por ti». Y en ese instante, sin necesidad de decir nada más, ambos entendieron que el amor que compartían era su mayor condena y su única libertad. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva muda. Santiago comenzó a preparar la casa para una posible fuga. Guardaba documentos, desmantelaba equipos, quemaba papeles antiguos. Isabela lo ayudaba en silencio como si fuera parte de todo aquello desde el inicio. No discutían el pasado ni el futuro. Solo se concentraban en cada acción del presente, como si eso los mantuviera a salvo de lo inevitable. Dormían juntos, pero apenas hablaban. El miedo no era por los policías o por los enemigos que se acercaban. El verdadero terror estaba en la posibilidad de ser separados.
Isabela lo miraba mientras él trazaba rutas de escape y, en secreto, se preguntaba si todo lo que estaban construyendo no era más que una fantasía condenada. Porque el amor nacido del encierro, de la violencia, del trauma, podía sobrevivir allá afuera, podía resistir la luz del día, la ley, la moral. Aún así, no se detenía, ni pensaba en volver atrás. Una noche, mientras empaquetaban lo último, Santiago encontró una foto vieja en uno de sus libros. Era Clara. El rostro idéntico al de Isabela, pero con otra luz, otro tiempo, otra historia. Él la observó por largos minutos. Isabela, desde 1906, el otro lado del cuarto, lo vio quebrarse sin emitir sonido. Se acercó y le quitó la foto suavemente de las manos. «Yo no soy ella», dijo, sin rastro de rencor. «Y tú ya no eres el hombre que la perdió». Santiago asintió, pero no dijo nada. La culpa era un peso que aún no sabía cómo soltar. Esa noche, hicieron el amor como si fuera la última vez. No hubo urgencia ni miedo, solo entrega. Isabela sintió que, por fin, estaban en el mismo lugar emocionalmente, no como captor y cautiva, ni como víctima y agresor, sino como dos seres rotos que habían encontrado uno en el otro un refugio en medio del caos. Y en esa intimidad lo entendió todo. Santiago no la había salvado, pero tampoco la había destruido. Solo le había mostrado lo que podía hacer cuando no quedaba nada más. El plan era claro: escapar antes del amanecer. Un contacto de confianza esperaría en un punto ciego de la carretera, con documentos falsos y una nueva vida. Isabela se vistió en silencio, guardó lo necesario, y antes de salir, miró por última vez esa casa que había sido prisión y hogar. Santiago la tomó de la mano y se aseguraron de no dejar rastro. El camino fue largo y tenso. Cada curva, cada luz a lo lejos parecía una amenaza. Pero llegaron. El contacto estaba allí, esperándolos con un maletín y 2 pasaportes nuevos. Todo parecía ir bien, hasta que una patrulla apareció a lo lejos. Sin tiempo para reaccionar, Santiago empujó a Isabela hacia la maleza, detrás del vehículo. «Corre si me atrapan», le dijo al oído. «No mires atrás». Pero ella no se movió. Se quedó allí, temblando, sabiendo que ya no podía volver a vivir sin él. Y mientras la patrulla se acercaba con las luces bañando el asfalto, Isabela sintió que, pase lo que pase, ella ya no era la misma. Porque amar a Santiago la había cambiado para siempre, y no había marcha atrás. La patrulla no se detuvo. Pasó lentamente, sin sospechar que 2 fugitivos observaban desde la oscuridad, con la respiración contenida y el corazón latiendo a un ritmo imposible. Santiago no soltó la mano de Isabela hasta que las luces se perdieron en el horizonte. Entonces, por primera vez en horas, se permitió exhalar. «Nos quedan minutos», murmuró, y ambos corrieron hacia el auto del contacto, que los esperaba con el motor encendido. Durante el trayecto, nadie habló. El silencio era espeso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Cuando llegaron al refugio, una pequeña casa escondida entre colinas, Isabela se derrumbó en un rincón, agotada emocionalmente. Santiago la observó desde la ventana, con el arma aún colgada del cinturón, incapaz de relajarse. Habían ganado tiempo, pero no paz. Sabía que el mundo no olvidaba. Y aunque habían burlado a la ley una vez más, el reloj volvía a correr en su contra. En los días siguientes, el encierro volvió, pero con otra cara. Ya no eran rejas ni puertas cerradas, sino el miedo constante de ser descubiertos. Cada ruido, cada auto que pasaba cerca, era un recordatorio de que la libertad que tenían era frágil, provisional. Santiago se convirtió en una sombra dentro de la casa, vigilante, silencioso, siempre alerta. Isabela intentaba mantener la cordura, aferrándose a rutinas simples: cocinar, leer, escribir en un cuaderno que encontró entre los restos del refugio. En esas páginas,
comenzó a volcar todo lo que sentía, no solo por Santiago, sino por sí misma, por lo que había perdido, por lo que había elegido, por lo que ya no podía ser. Una noche, él la encontró escribiendo y, sin decir nada, tomó el cuaderno y leyó una página. Allí decía: a veces no sé si soy su rehén o su reflejo. Santiago no dijo nada. Solo la abrazó con una fuerza temblorosa, como si supiera que estaba perdiendo incluso aquello que había logrado retener. La tensión alcanzó su punto máximo una madrugada en la que escucharon ruidos fuera. Santiago tomó su arma y salió sin decir palabra. Isabela lo siguió, temblando. Pero no era la policía. Era uno de los viejos contactos de Santiago, con la cara herida y la ropa cubierta de sangre. «Vienen por ti, por ustedes», dijo antes de desplomarse. Esa advertencia lo cambió todo. No había más margen de error. Debían desaparecer por completo, cambiar no solo de lugar, sino de identidad. Santiago comenzó a organizar la huida final, la que los llevaría a cruzar una frontera donde nadie los conociera. Pero esa noche, mientras empacaban lo esencial, Isabela lo miró y dijo algo que lo paralizó. «¿Y si no quiero huir más? ¿Y si prefiero quedarme contigo y enfrentar lo que venga?» Santiago la miró como si acabara de escuchar la confesión más absurda y más hermosa, porque en ese momento entendió que ella ya no era su prisionera, era su compañera, y lo que tenían, aunque nacido de la oscuridad, era lo más real que había sentido en toda su vida. El amanecer los encontró abrazados en el suelo de la sala, rodeados de mochilas medio abiertas y mapas marcados. No había sido una noche de pasión, ni siquiera de descanso. Fue una noche de confesiones en voz baja, de silencios más reveladores que las palabras. Santiago le habló de sus años como sicario encubierto, de los trabajos sucios que hizo para sobrevivir, de las traiciones que lo llevaron a desconfiar de todos, incluso de sí mismo. Isabela no apartó la mirada. Escuchaba todo con una calma inesperada, como si cada verdad que él soltaba fuera un ladrillo menos sobre su propio pecho. No lo idealizaba. No buscaba justificativos. Solo quería conocer cada rincón oscuro de ese hombre que, contra toda lógica, había llegado a amar. Y al final, cuando él dijo con los ojos bajos: «No soy un buen hombre», ella respondió sin dudar: «Pero soy tuya, con todo lo que eso signifique». Decidieron no escapar. No esa vez. El contacto los esperaba, pero Santiago ya no podía vivir corriendo. «Huir no es vivir», dijo mientras destruía el chip del celular y arrojaba los documentos falsos al fuego. Fue la primera vez que Isabela sintió verdadero miedo, no por ser atrapada, sino por lo que implicaba quedarse. Ya no había un plan, solo la certeza de que todo podría terminar en cualquier momento. Aún así, permaneció a su lado. Redactaron una carta juntos, firmada por ambos, revelando parte de la verdad, pero protegiendo los detalles más incriminatorios. Una mezcla entre confesión y grito de auxilio. Santiago quería entregarse, pero no sin antes dejar claro que Isabela no era una víctima más, que había elegido quedarse, que su amor, por enfermo y distorsionado que pareciera desde fuera, era la única cosa real que le quedaba. Cuando terminó de escribir, le entregó la carta a un tercero de confianza. «Sí, algo me pasa, hazla pública», le dijo, y luego se preparó para esperar. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A los 2 días, cuando salían juntos a buscar víveres en una zona alejada, un hombre armado los interceptó. No era policía, no era la justicia, era del pasado de Santiago, alguien que venía a ajustar cuentas pendientes. «Pensé que estabas muerto», escupió el desconocido. Santiago lo enfrentó sin miedo, protegiendo con el cuerpo a Isabela, pero no hubo tiempo para negociación. Un disparo sonó, seco, brutal. Isabela cayó al suelo, confundida, sintiendo la sangre ajena salpicar su rostro. Era el agresor.
Santiago lo había matado con un solo movimiento, certero y salvaje. Respiraba, agitado, con el arma aún temblando entre los dedos. Ella corrió hacia él, lo abrazó, y supo que ya no había marcha atrás. Esa muerte sellaba su destino. Ya no serían solo fugitivos del sistema, serían prófugos de sí mismos. Y sin embargo, en esa mirada, en esa desesperación compartida, estaba la única certeza que ambos tenían. No se dejarían nunca más, pasara lo que pasara. Después del disparo, no hubo retorno. Santiago y Isabela abandonaron el lugar antes de que alguien pudiera descubrir el cuerpo. Dejaron atrás sus pocas pertenencias, el coche, incluso la casa, que por semanas fue su refugio. Se convirtieron en sombras entre pueblos pequeños, cambiando de nombre en cada parada, usando dinero en efectivo, evitando cámaras, evitando personas. La adrenalina constante era como un veneno dulce. Los mantenía alertas, vivos, pero lentamente corroía lo poco que les quedaba de humanidad. Isabela ya no era la misma mujer que había sido secuestrada. Había aprendido a mentir con naturalidad, a sostener la mirada sin pestañear, a cargar un arma en el bolso sin temblar. Santiago, por su parte, había encontrado en ella un ancla, pero también un espejo de todo lo que había destruido. La amaba con una ferocidad primitiva, pero sabía que le había robado la inocencia, que la había moldeado a su oscuridad. Y sin embargo, cada vez que la abrazaba por las noches, se convencía de que no había otro camino. Una madrugada, en un hostal al borde de una carretera olvidada, Isabela despertó sobresaltada por una pesadilla. En su sueño, estaba de nuevo en la habitación oscura del primer día, sola, atada, gritando sin que nadie la oyera. Pero esta vez, Santiago no venía. Al abrir los ojos, lo encontró a su lado, observándola con el ceño fruncido, como si hubiera sentido su agitación incluso dormido. «No te voy a dejar», murmuró él, acariciándole el rostro con la palma áspera. «Lo sé», susurró ella conteniendo las lágrimas, «pero yo ya no sé quién soy sin ti». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una verdad que dolía más que cualquier herida. Porque lo que habían construido era real, sí, pero también era una prisión emocional, un lazo que, aunque nacido del miedo y del error, había mutado en amor. Uno oscuro, pero firme. Y en ese momento, los dos comprendieron que si el final estaba cerca, lo enfrentarían juntos, sin arrepentimientos. La noticia los alcanzó al mediodía siguiente. La carta que habían enviado había sido publicada en un blog independiente. Alguien la filtró. El contenido era ambiguo, casi lírico, pero suficiente para levantar sospechas. Nombres codificados, detalles de operaciones clandestinas, confesiones veladas sobre desapariciones. La policía estaba en alerta. La prensa los buscaba. Ya no eran fantasmas. Eran protagonistas de una historia que el mundo quería entender y castigar. Santiago contempló la pantalla del celular robado con un suspiro amargo. «Es cuestión de tiempo», dijo. Pero Isabela lo tomó del brazo, decidida. «Entonces, vamos a decidir cómo termina esta historia». Y fue así como trazaron su último plan. No para escapar, no para limpiar su nombre, sino para contar su verdad antes de que otros la escribieran por ellos. Porque si iban a caer, lo harían con la frente en alto, juntos, como habían vivido, como se habían amado, como se habían destruido. Eligieron un lugar simbólico para el final, una vieja estación de tren abandonada en la frontera, un punto ciego en los mapas oficiales, pero cargado de historias olvidadas. Allí montaron una cámara, conectaron un transmisor rudimentario y grabaron un testimonio sin filtros. Santiago habló primero, con el rostro descubierto, revelando nombres, hechos y verdades que muchas organizaciones preferían ocultar. No se presentó como héroe ni mártir, sino como el producto de un sistema podrido. Luego, Isabela tomó la palabra. No como víctima,
sino como testigo de una historia compleja. Habló de su secuestro, de la transformación lenta e irreversible, del amor nacido en medio del caos. Confesó sin miedo que no deseaba volver a su vida anterior, que lo que sentía por Santiago no era locura ni manipulación. Era elección. Nos van a juzgar, lo sabemos, dijo mirando a la lente. Pero nadie más va a contar esta historia en nuestro lugar. Y con esa frase, enviaron el video a múltiples contactos anónimos, soltando la verdad como una bomba. Horas después, las redes comenzaron a explotar. Medios alternativos replicaron el video. Blogs de justicia social lo analizaron. Y pronto, la historia se volvió viral. No había unanimidad. Algunos los consideraban víctimas del sistema, otros los llamaban criminales románticos. Muchos pedían prisión, otros compasión. Isabela y Santiago observaron todo desde un escondite improvisado, sabiendo que no podrían quedarse allí por mucho tiempo. No hubo tiempo para celebraciones ni para despedidas. Esa misma noche, escucharon las sirenas a lo lejos. Santiago se preparó para enfrentarlos, pero Isabela lo detuvo. «No vamos a morir así», le dijo. «Ya hicimos lo necesario». Se tomaron de las manos y salieron con calma, sin armas, sin resistencia. La policía los rodeó, los esposó, y durante todo el trayecto, no se soltaron. Ni una lágrima, ni un grito. Solo miradas que decían más que cualquier palabra. Porque al final, el verdadero acto de rebeldía no fue escapar. Fue amar. Amar a pesar de todo. Isabela fue interrogada durante horas. Intentaron convencerla de que había sido manipulada, de que todo había sido una estrategia de control mental. Le ofrecieron libertad a cambio de declarar contra él, pero ella se negó. «No fui víctima de un crimen. Fui testigo de una verdad que ustedes nunca quisieron ver». La internaron por observación psicológica, pero jamás retractó sus palabras. Santiago, por su parte, fue condenado por múltiples delitos. La sentencia fue dura, como esperaban, pero jamás pidió clemencia. En la última audiencia, cuando lo trasladaban al penal, Isabela lo vio por una ventana. Solo cruzaron una mirada fugaz, pero en ese instante, el mundo desapareció. Años después, ella vive en una casa pequeña, lejos del ruido. Escribe. Habla poco. Algunos la llaman loca. Otros la recuerdan como la mujer que amó a su secuestrador. Pero ella no necesita explicaciones, porque en el silencio de cada noche aún siente el eco de aquel beso. El primero, el último, el que la hizo cautiva, para siempre. Al final, no todos los amores nacen del cielo. Algunos emergen de las sombras entre el miedo y el deseo, entre el dolor y la redención. Isabela no fue rescatada, eligió quedarse. Y en ese gesto, incomprendido por muchos, encontró su propia verdad. Porque a veces, lo que parece una prisión es el único lugar donde el alma se siente libre. Gracias por acompañarnos en esta historia intensa y valiente. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo relatos que sacuden el alma.